Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerio. In labore requiem. Hola a todo el mundo, mi nombre es Juan Manuel. Bienvenidos, esto es La Razón de Nuestra Esperanza. Para los que son nuevos en el canal, quisiera explicarles brevemente qué es la razón de nuestra esperanza. En este espacio venimos recorriendo un camino mediante el cual queremos conocer la fe católica bien. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Por dónde comenzamos? ¿En qué vamos? ¿Hacia dónde vamos? Nuestro recorrido comienza con la pregunta ¿quién soy?, a la cual cada uno de nosotros deberá responder de manera particular. Yo debo responder a quién es Juan Manuel. Ana responderá a quién es Ana. Miguel responderá a quién es Miguel. No sé quiéncito responderá a quién es no sé quiéncito. Pero en términos generales sí hemos indagado por quiénes somos como seres humanos. Porque para saber quiénes somos particularmente, conviene que sepamos quiénes somos desde lo general. Entonces, nos dimos cuenta de que, además de ser seres racionales, al ser humano lo caracteriza el hecho de que es un ser libre. Y preguntándonos por la causa de esa libertad, nos encontramos indagando por la causa de nosotros mismos. Y encontramos que racionalmente se puede concluir que hay un ser necesario, que es una causa no causada, y un motor inmóvil sobrenatural al que llamamos Dios. Si eres nuevo en el canal y no te has visto los videos anteriores, te invito muy atentamente a que te suscribas, a que vayas y les eches un ojo a los videos que ya he hecho, donde he tratado todas estas cosas con mayor profundidad. Entonces, más allá de su existencia, solo podemos profundizar en el conocimiento de Dios si Él se nos revela. Y efectivamente, en los dos últimos videos, vimos que efectivamente Dios ha tocado la historia de la humanidad y se nos ha revelado. La revelación es una serie de hechos históricos en los que Dios se ha manifestado a la humanidad y que tienen su culmen en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De hecho, el último video se trataba de eso, de por qué al acercarnos a la evidencia histórica sin un vicio epistemológico previo, se concluye que Jesucristo efectivamente resucitó y cómo ese hecho confirma su revelación y toda la revelación. Pero como acabamos de definir, este hecho es apenas el culmen de una serie de hechos que constituyen la revelación. Entonces debemos ir más atrás de Jesucristo para entenderlo a Él y para conocer toda la revelación. Como vimos en los videos anteriores, al Señor Jesucristo lo conocemos primeramente por los libros canónicos del Nuevo Testamento. Pero si hay un Nuevo Testamento es porque hay un Antiguo Testamento. Ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen lo que llamamos la Biblia. En el Antiguo Testamento está consignado que Dios se le reveló a un grupo étnico llamado los hebreos o los judíos, y de hecho Jesucristo pertenece a este pueblo. Y así como vimos que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, el Antiguo Testamento también está compuesto por 46 libros. De modo que nos damos cuenta de que la Biblia no es un libro, sino que es una compilación de 73 libros. De hecho, la palabra Biblia viene del griego biblia, que no es una palabra en singular, sino en plural, y significa libros. El Antiguo Testamento es esa parte de la Biblia compartida por el cristianismo y por el judaísmo. A este respecto conviene aclarar que, a diferencia de los católicos y los ortodoxos, los cristianos protestantes y los judíos no reconocen 7 libros del Antiguo Testamento. Los motivos y toda la controversia respecto a estos libros llamados deuterocanónicos tendrán su respectivo video en su debido momento. Por ahora, y en lo sucesivo, vamos a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento, para lo cual conviene que conozcamos también su composición. Para esto resulta útil remitirnos a la denominación tradicional que los judíos le dan. Ellos lo llaman Tanaj, que es un acrónimo en lengua hebrea. La primera letra es una Tau, la letra inicial de la palabra Torah, que significa ley. La segunda letra se llama Nun, y es la inicial de Nevi'im, que significa profetas. Y finalmente, la letra Kav es la inicial de Ketuvim, que significa escritos. El primer grupo, la Torá, la ley, es conocido dentro del cristianismo como Pentateuco, nombre de origen griego que significa volumen quíntuple o 5 volúmenes.
Y se llama así porque está compuesto por 5 libros. Estos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El grupo de los escritos se divide en 2 tipos de escritos, los escritos históricos y los escritos sapienciales. Dentro de los escritos históricos encontramos los libros de Josué, de Jueces, de Ruth, 2 libros de Samuel, 2 libros de Reyes, 2 libros de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y 2 libros de los Macabeos. El grupo de los escritos sapienciales contiene los siguientes libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. El grupo de los profetas también se subdivide en 2, profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En todos estos libros, escritos a lo largo de varios siglos y por varios autores, se consigna el caminar del pueblo hebreo a medida que Dios se les iba revelando, y ellos lo iban conociendo. Nosotros ahora vamos a hacer ese mismo recorrido, así que comencemos pues por el principio. De hecho, así comienza el libro de Génesis, que es el primer libro del Pentateuco y por lo tanto de toda la Biblia. Su nombre precisamente significa inicio o generación. Y conviene saber que si bien el Pentateuco o la Torá es la ley, los libros que lo componen no están escritos como las constituciones o los códigos legislativos actuales, sino que la ley se presenta inserta en una narración. Y lo que vamos a leer a continuación es la narración de la creación del cosmos. Lectura del libro de Génesis. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció, día primero. Dijo Dios: haya un firmamento por encima de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció, día segundo. Dijo Dios: acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro, por sus especies. Y vio Dios que estaban bien. Y atardeció y amaneció, día tercero. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los 2 luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció, día cuarto. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y bendíjolos Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció,
Día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, reptiles y animales terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios los animales terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y todo reptil del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. A pesar de la secularización de nuestra cultura occidental, todavía conservamos nuestra influencia cristiana, y estamos más o menos familiarizados con este relato, así sea la primera vez que lo escuchamos. Y podemos tomarlo como algo ya asumido, como que sí, Dios creó el universo en 6 días y fue creando en cada día cada cosita. Y ya. Sin embargo, este texto está lleno de cosas significativas que enriquecen enormemente su lectura. Tradicionalmente se le atribuye la autoría del Pentateuco a Moisés. Sin embargo, la crítica textual moderna no considera esto, en otras razones porque el mismo libro de los Números narra la muerte de Moisés. Varios libros del Antiguo Testamento, y entre ellos el Génesis, parecen ser no una sola obra, sino una compilación de varios textos. En círculos académicos se considera que el libro de Génesis está compuesto por 2 partes principales, de las cuales la segunda en el orden del libro vendría siendo la más antigua, mientras que la primera, la que estamos leyendo, se habría escrito después. La parte que se escribió primero sería la que va desde Abraham en el capítulo 12 hasta el final del libro, y se habría escrito durante el reinado de Salomón, en la época de mayor esplendor del pueblo hebreo. Para que tengamos un marco temporal en el cual ubicarnos, los hebreos habrían salido de Egipto en el siglo XIII a.C. Se habrían constituido como un reino en el siglo X a.C. y Salomón habría reinado en el siglo IX. Entonces, en esta época de estabilidad del pueblo de Israel se habría escrito la segunda parte del libro de Génesis. La monarquía hebrea habría durado varios siglos hasta que, a principios del siglo VI a.C., los hebreos vivieron uno de los acontecimientos más traumáticos de su historia. Fueron conquistados por el imperio babilonio y fueron llevados como cautivos a Babilonia. Y es en este contexto social en el que se habría escrito esta primera parte de Génesis que estamos leyendo. El cautiverio de los hebreos en Babilonia fue un ejemplo de una táctica de dominación utilizada en la antigüedad en la que un imperio esparcía a una población conquistada por todo su territorio, en lo que se conoce como diáspora, con el objetivo de disolver una identidad nacional. Entonces, en términos humanos, parte de la intención de la escritura de esta primera parte de Génesis es resistir a la asimilación a los opresores babilonios y conservar la propia identidad e idiosincrasia del pueblo hebreo. Y esto va a darle un profundo significado particularmente al relato de la creación que estamos leyendo. El primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto en un principio a uno no le dice nada. Suena como una obviedad. Obvio que Dios creó los cielos y la tierra. Pero esto estaba lejos de ser tan obvio para la primera audiencia. Si había un rasgo que diferenciaba a los judíos de los demás pueblos politeístas de aquella época, es precisamente que los judíos eran un pueblo monoteísta. Para los pueblos politeístas en general y particularmente de esta zona del mundo, el cosmos se había originado por un conflicto entre varios dioses, que se hacen con el dominio de las fuerzas naturales a las que los seres humanos les rinden culto. En contraste, los hebreos están rompiendo con todo esto y están presentando a un único Dios, que ya estaba en el principio, que no tiene origen y que creó todo a partir de la nada. ¿Y cómo lo creó? Mientras los politeístas concebían que de los despojos del bando perdedor, el bando vencedor de dioses habían creado todo, y de los huesos de los perdedores habían creado los metales, y de sus pelajes la vegetación, y de su sangre cosas como el viento, y de sus flemas los ríos, se dice en Génesis en 7 ocasiones: dijo Dios, hágase, y fue hecho. Los hebreos entendían que el único Dios que siempre había existido había creado todo ex nihilo, por medio de su palabra. Fue por medio de la palabra de Dios que todo cuanto existe fue llamado de la nada al ser y a la existencia. Y luego se nos dice que Dios va creando cada cosa: la luz, los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas,
Un politeísta babilónico de la época no habría entendido cada una de estas cosas simplemente por lo que es, como nosotros, sino que cada una estaba asociada a una divinidad. El dios del sol, el dios de la luna, el dios de tal o cual animal. Los politeístas adoraban todas estas cosas. El mensaje que Génesis está dando es: nuestros captores adoran todas estas cosas, pero esas cosas no son realmente Dios. Todas son criaturas que creó un único Dios, nuestro Dios. Y esto lo vemos desde el versículo 2, donde se lee: y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Para los babilonios, los entes primordiales eran Apsu y Tiamat, el agua dulce y salada respectivamente. El Dios de los hebreos aleteó por encima de los seres primordiales babilonios. Otra cosa que llama la atención es la división de días, que vamos a ver que son 6 más un día en el que Dios cesó su obra, para un total de 7. Pero, ¿y por qué la división en días? ¿Por qué las cosas se crean en días enumerados? Pues resulta que los babilonios, que eran grandes astrónomos, habían heredado la astronomía sumeria y tenían un calendario en el que cada mes se correspondía con el ciclo lunar. Cada mes comenzaba una luna nueva y se dividía en 4 partes marcadas por el cambio de fase: creciente, llena y menguante. Cada parte tenía aproximadamente 7 días. Y si te lo estás preguntando, sí, ese es el origen de nuestra semana. Cada cambio de fase era un día que los babilonios dedicaban a su dios de la luna, Sin. Sin embargo, este no era el primer día sino el segundo, ya que más grande que la luna es el sol. De modo que el primer día era el dedicado al dios del sol, Shamash. Y en el cielo se ven otros 5 cuerpos cuya posición en el cielo era variable, a diferencia de las estrellas que tienen una posición fija en sus constelaciones. Los griegos llamaban a este tipo de cuerpos estrella errante o vagabunda. En griego, aster planetes, los que nosotros llamamos planetas. El día después de la luna, los babilonios lo dedicaban al dios Nergal, un dios asociado a la guerra, el planeta Marte. El día siguiente era dedicado al dios de la escritura, Nabu, el planeta Mercurio. El día siguiente era dedicado al dios del cielo, Marduk, el planeta Júpiter. Y el día siguiente era dedicado a la diosa del sexo y de la fertilidad, Ishtar, el planeta Venus. El ciclo no era del todo regular y solía compensarse con días vacantes. Entonces, la división y el énfasis que hace Génesis en los días tiene un significado muy importante. El Dios de los hebreos es el Señor del tiempo. Él creó el sol, la luna, a Marte, a Mercurio, a Júpiter, a Venus y todo lo que los babilonios adoran. Además, lo que hace el libro de Génesis al asignarles un número es desacralizar cada día y desdedicarlos de estos dioses. Como dato curioso, los nombres de los días de la semana en las lenguas romances vienen de los dioses romanos equivalentes de cada día, porque eventualmente los romanos también tomaron su semana de la semana babilonia. Los babilonios no tenían un nombre especial para el séptimo día, pero los romanos lo dedicaron a Saturno. Con el auge del cristianismo, la iglesia también cambió los nombres paganos por números. Al día del sol, en el que Cristo resucitó, lo llamó Feria del Sol, Dominica o Domingo. Al día de Saturno lo llamó sábado, como el sabbat hebreo. Y los demás los llamó segunda feria, tercera, cuarta, quinta, sexta. Sin embargo, esto no tuvo efecto en el uso civil en Occidente, donde persistieron los nombres paganos, salvo en Portugal y los países que descienden culturalmente de él, que actualmente sí usan números. Y otras culturas no latinas, como las germánicas, habrían adaptado los nombres a sus respectivos dioses. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todos los animales terrestres, y en todos los reptiles que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra.
Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a todo reptil de sobre la tierra animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció. Día sexto. Llegamos al culmen de la creación de Dios en el sexto día. Y como máximo culmen de todo este orden que Dios está estableciendo, crea al ser humano y le somete todo cuanto ha creado. Les da como alimento toda la vegetación, la cual también da de alimento a todos los demás animales, pero además al ser humano le da dominio de estos otros animales. De la creación del ser humano se nos dice algo particular que no se nos había dicho de ningún otro ser antes creado. Se nos dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la imagen y la semejanza de Dios? ¿Son lo mismo la imagen y la semejanza? Vamos a responder a estas preguntas, pero primero vamos a ir al segundo capítulo de Génesis. Concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el séptimo día de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Volviendo a la cuestión de los días, ya habíamos mencionado que las culturas posteriores a los babilonios que adoptaron su semana, adaptaban el nombre de cada día a su respectivo dios, y vimos el ejemplo cercano a nosotros de la semana romana. Y vimos que el séptimo día los romanos lo dedicaron a Saturno. Este día es particular. De hecho, si lo comparamos en culturas germánicas como la inglesa, vemos que la semana en inglés también está adaptada a sus propios dioses, menos el sábado, que sigue dedicado a una deidad romana, no anglosajona, incluso hasta nuestros días. Esto se debe a que el séptimo día no estaba dedicado a ningún dios desde tiempos babilonios. El séptimo día era considerado por los babilonios como el día del mal, en el que estaban prohibidas ciertas actividades y ciertas formas de culto a sus dioses. Esto guarda relación, pero también genera un contraste con la práctica judía de guardar el Sabbat, en lo que profundizaremos luego. Y en el relato lo que leemos es probablemente una forma de resignificar la práctica babilonia conservando el Sabbat hebreo. Y ya que hemos comenzado a leer el capítulo 2, conviene mencionar que cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y en versículos. Lo que muchos no saben es que esta división en capítulos y en versículos no es original de la Biblia. Los autores de cada libro no los dividieron de esta manera, sino que fue mucho tiempo después que se dividió de esta manera para facilitar la citación. Y fue desde entonces, a partir de más o menos el siglo XIII, que aparecieron las divisiones en capítulos y en versículos. Sin embargo, parece ser que al menos en Génesis, la división entre el capítulo 1 y el capítulo 2 a partir del versículo 4 sí parece corresponder con una división natural, ya que muy probablemente son dos relatos independientes que se compilaron en el mismo libro. La principal razón para pensar esto es que el relato del capítulo 1 se refiere a Dios como Dios, en hebreo Elohim, por lo que se considera que pertenece a una tradición anterior al texto denominada eloísta, mientras que el capítulo 2, que vamos a leer a continuación, se refiere a Dios por su nombre propio, Yahvé, proveniente de una tradición anterior denominada yavista, que podemos ver en esta traducción, que es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Otras traducciones evitan usar el nombre de Dios y lo traducen como Señor. Con esto en mente, lo que viene no es precisamente una continuación del relato, sino un segundo relato que narra de manera distinta la creación, especialmente la creación del ser humano. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo.
Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Aquí vemos un segundo relato de la creación del ser humano, y ya podemos leerlo junto con el anterior. Vemos que Dios formó al hombre con polvo del suelo, y esto significa que el hombre es un ser físico. Tenemos una materia, y pues obviamente conocemos todo lo concerniente a nuestra materia por medio de la anatomía. Sin embargo, esto no es todo lo que somos. Hay una diferencia entre una persona viva y un cadáver. Y esto es lo que encontramos en este relato. Dios insufla un aliento de vida y el hombre llega a ser un ser viviente. Y esto es muy importante porque comenzamos toda nuestra catequesis preguntándonos quiénes somos, y aquí empezamos a responder a esta pregunta. Somos seres físicos, biológicos, hechos a partir de principios naturales, del suelo, pero a la vez somos seres espirituales, que es lo que significa que Dios insufle un aliento de vida en nosotros. Y al tener una dimensión tanto física como espiritual, tenemos entonces una dimensión tanto natural como sobrenatural. Somos también seres sobrenaturales. Entonces, no solamente estamos adentrándonos en la revelación para conocer a Dios, sino que la revelación también nos habla de nosotros mismos, de esa dimensión sobrenatural que tampoco podemos conocer por nosotros mismos si no se nos es revelada. Y eso es lo que estamos haciendo justo en este momento. El relato de Génesis es el punto de partida para una antropología cristiana, de la concepción cristiana de quiénes somos. Y es precisamente sobre esta dimensión sobrenatural del ser humano que se nos habla en el capítulo 1, cuando se nos dijo que Dios nos ha creado a su imagen y su semejanza. Porque obvio, los seres humanos no tenemos la misma imagen entre nosotros, y sabemos por la aproximación racional que hicimos a la cuestión de Dios, que Dios, al ser inmaterial, no tiene propiamente una figura con ojos, nariz y boca. Las imágenes que hacemos de Dios como un anciano con barba son representaciones que hacemos, pero Dios no tiene esta figura. Entonces, ¿qué significa que estemos hechos a imagen y semejanza de Dios? Si nos vamos a otra cultura de la que proviene nuestra civilización occidental, la griega, encontraremos a Genófanes de Colofón, el primer teólogo occidental, es decir, la primera persona que se aproximó a la cuestión de Dios y de lo divino a partir de la razón, desligándose del mito. Él decía: chatos, negros, así ven los etíopes a sus dioses. De ojos azules y rubios, así ven a sus dioses los tracios. Pero si los bueyes y los caballos y leones tuvieran manos como las personas para dibujar, para pintar, para crear una obra de arte, entonces los caballos pintarían a los dioses semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a bueyes, y a partir de sus figuras crearían las formas de los cuerpos divinos según su propia imagen, cada uno según la suya. Traigo esta cita de Genófanes a colación porque una de las características más notorias del pueblo hebreo, que seguro alguien que hubiera visitado Jerusalén en la antigüedad habría notado inmediatamente, era que los hebreos, en la misma línea de ser un pueblo monoteísta, no hacían representaciones pictóricas de su Dios. No lo pintaban, no lo esculpían. Y completamente desligados del quehacer teológico de Genófanes, ellos le daban la vuelta a su razonamiento. Los hebreos no representaban a Dios porque no es Dios el que está hecho a imagen del hombre, sino que Dios ya hizo una imagen de sí mismo. El hombre. Es el hombre el que es una imagen de Dios. ¿Pero qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Los padres de la Iglesia entendieron esto como las denominadas potencias del alma. ¿Qué es una imagen? Una imagen es algo que podemos ver, que podemos conocer. La imagen haría referencia a ese rasgo del ser humano distintivo de todos los demás seres que se relaciona con la facultad de conocer, con el entendimiento o la inteligencia. Es nuestra capacidad de conocer, y como es la imagen de Dios, está referida a nuestra capacidad de conocer a Dios. La semejanza es un poco más compleja, pero se entiende por el lado por el que iniciamos nuestra disertación en este canal. Se refiere a la capacidad humana de desear.
nuestra voluntad. Y como estamos hablando de la semejanza de Dios, pues es nuestra capacidad de desear a Dios. Entonces, recapitulemos la antropología que nos ha enseñado Génesis hasta este momento. Somos seres tanto naturales como espirituales. Por un lado, somos un cuerpo físico cuyo estudio le corresponde a la anatomía, que estudia las partes del cuerpo y sus funciones, y por el otro lado, somos seres espirituales, que tenemos un alma sobrenatural. El alma sobrenatural no tiene partes como el cuerpo, porque es inmaterial, sino que lo que tiene son potencias. Una potencia es el para qué de algo. Y dentro de las potencias del alma destacan dos que se corresponden con la inteligencia y la voluntad del ser humano: la imagen y la semejanza de Dios. La imagen de Dios, es decir, la inteligencia, es la potencia con la que el ser humano conoce la verdad. Y aquí vamos a hacer un spoiler en el que profundizaremos más adelante. Pero la suma verdad es Dios. Entonces, es la potencia por medio de la cual conocemos a Dios. Y la semejanza de Dios, es decir, la voluntad, es la potencia con la que el ser humano desea el bien. De nuevo un spoiler. Dios es el sumo bien. Entonces, la semejanza o voluntad es la potencia por medio de la cual deseamos a Dios. Y esto ya responde a preguntas que nos hemos planteado al puro principio. Como, ¿por qué una persona que puede tener cantidades inimaginables de dinero, de poder o de placer a su alcance, aún así puede no sentirse satisfecho? Pues esto es porque su voluntad, ese deseo, está realmente orientado hacia Dios, y pues Dios es infinito. Entonces, al estar estas potencias humanas orientadas hacia Dios, lo que queremos decir es que todo el ser humano está orientado hacia Dios. Dios nos hizo para Él, y eso es a lo que se refiere su estancia en el paraíso, que es lo que sigue a continuación. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tengan muy presentes en la memoria estos dos árboles, porque luego serán muy importantes. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. El uno se llama Pisón. Es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gihón. Es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris. Es el que corre al oriente de Asur. Y el cuarto río es el Éufrates. Estos detalles geográficos parecen menores. Mucha gente se los saltaría en la lectura o no les prestaría suficiente atención, pero nos sirven para abordar una cuestión que muchos al ver este video seguramente están planteándose. ¿Cómo debe entenderse el relato de Génesis? ¿Es literal? ¿Es ficción o alegoría? ¿Qué partes son ficción y qué partes son literales? Porque desde hace un par de siglos la ciencia ha avanzado en una dirección contraria al relato bíblico entendido de manera literal. Y hoy en día la comunidad científica parece unánime respecto a la idea de la evolución, tanto del universo, la teoría del Big Bang, como de la vida en la Tierra y el desarrollo de la especie humana. Sin embargo, son muchos los grupos cristianos que insisten en una interpretación completamente literal de Génesis. Y todo esto tiene muchísima tela por cortar y da para muchos videos, más de uno. Y como este es un canal católico, debemos abordar la cuestión según lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica. Pero todavía no hemos llegado allá. No sabemos qué es el magisterio. No sabemos que hay un magisterio. No sabemos qué relación debemos tener los católicos con ese magisterio. Entonces, más adelante vamos a tener ese video. Por ahora me voy a quedar en lo que hemos hecho hasta el momento en este canal, que ha sido trazar un paradigma epistemológico en el que en la realidad hay elementos físicos que conocemos por medio de la ciencia, hay elementos racionales que conocemos por medio de la razón y hay elementos sobrenaturales que conocemos por medio de la revelación, cuando nos son revelados. La realidad es solo una,
De modo que tiene que haber una consonancia entre estos tres. Los datos sensibles deben ser razonables. De la misma forma, los datos revelados tienen que ser razonables. Y si Dios creó las cosas materiales, no puede ser que en su revelación haya algo contrario a la evidencia material que Él mismo creó, porque esto sería irracional. No puede haber una contradicción entre una buena ciencia, un buen razonamiento y una buena aproximación al dato revelado. Dejémoslo aquí por el momento y de nuevo, en el futuro vendrá un video en el que abordaremos la cuestión con mucha más calma. Pero si estamos leyendo estos relatos como revelación es precisamente porque los asumimos como verdad, porque Jesús, cuya resurrección hemos tomado como punto de partida, los asumió como verdad. Sin embargo, hay una diferencia importante entre que algo sea verdadero y que algo sea factual. Un ejemplo podría ser la Caperucita Roja. ¿Es un relato verdadero? La respuesta es que sí, claro que sí. Obvio, los lobos no hablan. Esto no es factual. Pero sí es verdadero que existen peligros a los que los niños están expuestos, como depredadores sexuales, de los cuales debemos alertar a nuestros niños. Y esa es la verdad que transmite el cuento de la Caperucita Roja. Siempre que leemos cualquier texto, así sea de manera inconsciente, lo primero que hacemos es tomar conciencia del género literario que estamos leyendo, al que pertenece el texto. No podemos leer una novela como si fuera un reportaje periodístico, no podemos leer una historieta como si fuera poesía. Lo mismo pasa con la Biblia. Y como la Biblia no es un libro, sino 73 libros, cada libro pertenecerá a un género literario e incluso podemos encontrar textos de varios géneros dentro de un mismo libro. El libro de Salmos es de género lírico, los libros de Crónicas o de Reyes son libros históricos. Y la literalidad o no literalidad de ciertos textos están expresados dentro del texto mismo teniendo en cuenta su género literario. Pensemos, por ejemplo, en la profecía de Jonás. Seguramente habrás escuchado que a Jonás lo engulló un gran pez. Es algo bastante inverosímil que alguien sobreviva 3 días en el estómago de un gran pez. Y de nuevo, hay sectores que insistirán en que debemos asumir el relato de Jonás de manera completamente literal, y que si la Biblia dice que Jonás estuvo en el vientre de un pez durante 3 días, pues así fue. Sin embargo, yo creo que el libro mismo nos da la pauta para ser entendido de manera figurada, ya que Jonás fue un profeta que fue enviado a predicar en la ciudad de Nínive, una de las ciudades más importantes de aquella época. Pero el relato nos dice que tan grande era Nínive que hacían falta 3 días para recorrerla. El emplazamiento de Nínive es bien conocido en nuestros días. Está en la ciudad de Mosul, en Irak, y tiene un área de unos 10 kilómetros cuadrados. Habría sido grande para su tiempo, pero incluso hoy en día, el núcleo urbano más grande de toda la historia, que es Tokio, no requiere de 3 días para ser recorrido. Esto, que habría sido reconocido por la primera audiencia, nos da pistas de que el autor de la profecía de Jonás no pretende narrar un hecho noticioso, no pretende ser factual, aunque evidentemente sí pretende transmitir una verdad por medio de un profeta judío que es enviado a otro pueblo a predicar el arrepentimiento. Todo esto lo menciono primero porque me parece pertinente en la lectura de la Biblia y segundo porque creo que es a lo que apunta este pasaje sobre los ríos de Génesis. Se nos está dando nada menos que la ubicación del jardín de Edén, en el que Dios puso al hombre tras haberlo creado. Son como las coordenadas del lugar más increíble de la tierra. Los 2 primeros ríos no han sido identificados. Del río Pisón se dice que pasa cerca de la región de Havilá, donde hay oro, pero tampoco sabemos con certeza cuál es la región de Havilá. Del río Gihón se nos dice que pasa por la región de Cus, y esta tierra sí está identificada, pero es nada menos que Etiopía, por lo que se podría identificar que el río Gihón es el río Nilo. Los 2 últimos libros sí son bien conocidos, y si prestaron atención a las clases de geografía e historia en el colegio, recordarán los ríos entre los cuales se desarrollan las civilizaciones mesopotámicas, el Tigris y el Éufrates. Pero ahí hay un problema grande, porque todo el mundo sabe que los ríos Tigris y Éufrates son ríos paralelos.
Sí, confluyen en un punto antes de desembocar ambos en el Golfo Pérsico, pero no tienen un origen común. El río Tigris nace en el lago Azar y el río Éufrates en el lago Van. Ambos lagos están a casi 250 kilómetros. No tienen un origen común, del cual además surjan otros dos ríos que cumplan las características del río Pisón y del río Gihón. Y si asumimos el río Gihón como el río Nilo Azul que pasa por Etiopía, Cus, pues resulta que este nace nada menos que en el lago Tana de Etiopía, a casi 3.000 kilómetros. Al escuchar esto de una fuente común al Tigris y al Éufrates, muy seguramente la primera audiencia del libro de Génesis, que estaría más familiarizada con la geografía del lugar, habría entendido que no se trataba de un lugar factual, sino que se está tratando de expresar una realidad, una verdad mucho más profunda. Y pues todo esto es para señalar que el texto sí está comunicándonos una verdad muy importante sobre nosotros mismos y sobre Dios, pero que se vale de recursos literarios para hacerlo. Entonces, ¿qué cosas son alegóricas y cuáles no? Ya vamos a verlo. Sigamos leyendo. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. El hombre, formado del suelo, es puesto en el paraíso, en un estado que representa la plena comunión con Dios y la plena felicidad que Dios creó para él. Y este es, pues, el estado original del ser humano, la felicidad paradisíaca de estar con Dios, que pone a disposición del hombre todo fruto para su sustento y disfrute, excepto uno. Y si bien en el primer capítulo se nos decía que el hombre fue creado para dominar la creación, aquí vemos que ese dominio no se ejerce de manera despótica o destructiva, sino que se consigue por medio del trabajo y del cuidado. Y toda esta felicidad del paraíso tenía un único mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque este estado original del ser humano también está expresado como un estado de inocencia. Porque para cometer el mal se necesita tener conciencia de qué es el mal. Pero mientras somos inocentes e inconscientes del bien y del mal, no se nos puede imputar la culpa, como a los niños. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. En este segundo relato vemos disgregado lo que en el primer relato se nos mencionó únicamente como varón y mujer los creó. Se nos relata que Dios crea al hombre, lo pone en el jardín, le da el mandamiento, y hasta este punto habíamos dicho que se decía: y vio Dios que era bueno. Pero aquí hay un estado primitivo de soledad del varón que no es aprobado por Dios, y vemos por primera vez que Dios dice: no es bueno. Y Dios se propone hacer una ayuda adecuada para el hombre. Y lo que vemos a continuación es que esa ayuda, esa compañía adecuada, el ser humano no la encuentra en los demás animales. El ser humano los nombra, lo cual pone también de manifiesto el dominio del ser humano sobre la naturaleza, que va nombrando a medida que la va conociendo. Esto es una capacidad única del ser humano. Un perro no nombra a los demás animales, un perro difícilmente sabe que es un perro,
Pero el hombre solo encuentra una compañía adecuada en su semejante. Dios crea a la mujer del costado del hombre, lo cual la pone en una paridad de dignidad, porque no fue tomada de la cabeza para que fuera señora del hombre y tampoco fue tomada de los pies para que fuera su esclava. El hombre la reconoce como su semejante y se reconoce a sí mismo al conocerla a ella. Y San Juan Pablo II va a desarrollar algo increíble a partir de estos textos, que es la teología del cuerpo, que está siendo un tesoro increíble para la iglesia y para el mundo, del cual también vamos a hablar en su momento. Pero pues por ahora vamos a quedarnos en que es muy significativo que el hombre la reconoce como hueso de sus huesos y carne de su carne, y que siendo semejante al hombre, el hombre deja a su parentela y se une a su mujer, y los dos llegan a ser un solo cuerpo y una sola carne. Y entonces vemos que es a esto a lo que se refiere la ayuda adecuada de la que habla Dios, la unión conyugal por medio de la cual dos pasan a ser uno. Y aquí concluye el segundo capítulo. El capítulo que sigue es muy importante. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. El primer versículo de Génesis 1, y por lo tanto el primer versículo de toda la Biblia, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, si leemos con atención, el firmamento, el sol, la luna y las estrellas, lo que llamamos cielo, lo creó Dios a partir del segundo y especialmente en el cuarto día. Este cielos del primer versículo, que es en su orden lo primerísimo que crea Dios, es entendido como una creación sobrenatural. El relato de Génesis nos muestra subsecuentemente la creación del orden físico, de todo lo natural. Pero este cielos se referiría a una creación que no tiene masa, volumen, color, figura, seres creados, es decir, esencialmente diferenciados de Dios, pero que no tienen las características propias de los seres materiales, sino que serían puramente espirituales, diferenciados, por ejemplo, de nosotros los humanos, que somos espirituales, pero también somos seres físicos. Estos seres son tradicionalmente denominados ángeles, y traigo esto a colación porque en la Biblia, en libros proféticos como Ezequiel, se los describe con apariencia zoomórfica, con forma de animales. En el libro de Apocalipsis se usa la palabra griega zoion, que significa animal y que algunas traducciones vierten como viviente para referirse a ciertos ángeles. Y eso es lo que está pasando aquí. La serpiente se usa como signo porque es un animal al que los seres humanos estamos biológicamente condicionados a temer. Les tenemos un miedo innato. Las serpientes son los dragones de las pesadillas de la humanidad. Y teniendo en cuenta su carácter moral, propiamente de un demonio, que es la forma en la que nos referimos a los ángeles malvados. Pero ni siquiera cualquier demonio, sino el demonio por antonomasia, llamado diablo o Satanás. Y aborda pues a la mujer diciendo: ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Pero Dios no les había dicho esto. Al decir esto, la serpiente está introduciendo una mentira. ¿Y qué es una mentira? Lo contrario de la verdad. Y ya hemos visto que los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios, es decir, que tenemos la inteligencia para conocer la verdad, que es Dios. El efecto sobrenatural que tiene la introducción de la mentira es que corrompe y nubla la potencia del alma de la inteligencia. La mentira de la serpiente continúa y dice:
Es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Esa mentira es aún más grave porque miente respecto a Dios y su voluntad respecto a los hombres. Y aquí vemos un segundo efecto sobre la otra potencia del alma, la voluntad, porque esta mentira que ha corrompido la inteligencia siembra en el corazón del ser humano, que está en el paraíso y tiene todos sus deseos saciados, un deseo desordenado: ser como Dios. Y efectivamente el deseo de comer del fruto se cumple. La mujer ve que el fruto es apetecible, come y se lo da de comer a su marido. Este acto que acabamos de leer se conoce como el pecado original que cometieron los primeros seres humanos. Y lo que nos revela es cómo la naturaleza humana se corrompió por el pecado original. Nuestras potencias del alma, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, nuestra imagen y semejanza de Dios, se corrompieron. A este acontecimiento lo llamamos la caída. El hombre y la mujer toman conciencia de su desnudez. Y de nuevo, la teología del cuerpo tiene mucho que decir sobre esto, pero tenemos el primer signo de la adquisición de conciencia del bien y del mal. La desnudez, esa esfera más íntima que tenemos, se convierte en algo que debemos cubrir y proteger, porque el otro, a quien antes veíamos como semejante, se convierte en un potencial agresor. Como dato curioso, las hojas de higuera, que es la misma planta que en el centro de Colombia llamamos brevo, irrita la piel, de modo que se ve una consecuencia perjudicial para ellos mismos. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. El hombre y la mujer huyen y se esconden de la presencia de Dios. El acto que cometieron quebrantó no solo la relación mutua que tenían, que es a lo que apunta el hecho de cubrir su desnudez, sino que también quebrantó su relación con Dios. Tuve miedo, llega a decir el hombre. Llegó a tener miedo de Dios. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Este pasaje es muy, pero muy importante, pero eso lo veremos más adelante. No nos hagamos más spoilers por ahora. Entonces, dejémoslo en que Dios maldice a la serpiente y la obliga a arrastrarse sobre su vientre. Y no se descarta que en medio de todo eso explicara para los hebreos por qué las serpientes, a diferencia de otros vertebrados, no tienen patas. A la mujer le dijo: Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo: Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Y tras la maldición a la serpiente vienen maldiciones hacia el hombre, que en hebreo es referido como Adán, cuyo nombre está relacionado con la tierra roja, muy seguramente del suelo del que fue tomado. Y para la mujer, más que detenernos en cada una de las maldiciones, en lo que consiste la maldición es en la condición de sufrimiento. El parir con dolor, el trabajar para comer. Una maldición que se extiende a toda la tierra, de la que sacarán el alimento con fatiga.
en contraste a la abundancia que había en el paraíso. Y finalmente, la que termina siendo la experiencia humana más dolorosa de todas, la muerte. Habíamos leído un capítulo atrás que en la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios había dicho que el día que comierais de él, morirás sin remedio. Veremos más adelante en Génesis que ese día Adán y su mujer no murieron y vivieron muchos años después de eso, por lo que no se debe entender como que ese día exactamente morirían, sino que en ese día su condición cambiaría y se harían mortales. Es interesante que justo después de que se nos introduce implícitamente la entrada en escena de la muerte de la experiencia humana, se nos menciona por primera vez por nombre a la mujer, Eva, cuyo nombre quiere decir vida, y esto está relacionado con que ella sea precisamente la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Yahvé Dios: He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para que guardara el camino del árbol de la vida. ¿Qué significa que Dios mismo cubra la desnudez de Adán y Eva con piel? Que un animal tuvo que morir para tapar la desnudez de Adán y Eva luego del pecado. Dios sacrificó un animal como una especie de reparación por los efectos del pecado. Y entonces vemos cómo la mentira de la serpiente fue un tipo de mentira mucho más peligrosa, una media verdad, porque Dios mismo confirma lo que la serpiente había dicho, que el hombre vino a ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Pero esto muy seguramente no era lo que Eva tenía en mente cuando decidió comer del fruto y darle el fruto a su marido. Y tampoco lo que Adán tenía en mente cuando aceptó el fruto de Eva y comió. Si hubieran entendido que con conocedores del bien y el mal la implicación era una maldición, muy seguramente no habrían comido del fruto. Luego, Dios los expulsa del paraíso, y la razón que da para esto es una mención al otro árbol que había en Edén, del cual muchas veces y muy seguido nos olvidamos, que es el árbol de la vida. Este árbol es muy importante, y lo vamos a ver más adelante. Lo interesante es que el consumo de este árbol no estaba prohibido antes de que cayeran, pero tras la caída, tras haber consumido del árbol prohibido, la prohibición es ahora que consuman del árbol de la vida que antes sí estaba permitido. Finalmente, Dios pone una guardia de querubines, que es un tipo de ángel, que imposibilita el retorno al paraíso. Ahora sí, ¿quiénes somos? Esta pregunta fue nuestro punto de partida. ¿Quién soy? Y ahora podemos responderla. Hemos encontrado que la revelación no solo nos habla de Dios, sino que nos habla de nosotros mismos, de quiénes somos como seres humanos. La revelación nos indica que somos seres creados por el único Dios. Dios nos creó como el culmen de toda su creación. Los seres humanos somos seres físicos, naturales, somos un cuerpo. Y esto lo constatamos por medio de la experiencia y por la razón. Pero por la razón y la experiencia también sabemos que hay una diferencia entre un cuerpo vivo y un cadáver. Y aunque pareciera que la diferencia es solamente física y que se debe al correcto funcionamiento del cuerpo como sistema, no queda muy claro si es más bien la vida la que mantiene el funcionamiento correcto del cuerpo. Porque el diseño de un cuerpo funcional como en el monstruo de Frankenstein no es garantía de que empiece a vivir. Y la revelación nos enseña precisamente que, además de seres físicos y naturales, también somos seres sobrenaturales y espirituales. La revelación aclara esto diciendo que Dios insufló en nosotros un hálito de vida. También somos seres espirituales y tenemos un alma humana. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y esto lo entendemos como las potencias del alma, la inteligencia y la voluntad. Dios nos creó para sí, y nos ha hecho inteligentes para conocer la verdad, y ya que Él es la verdad, para que lo conozcamos a Él. Y nos ha hecho volitivos para que deseemos el bien, y ya que Él es el bien, para que lo deseemos a Él. Sin embargo,
Los primeros seres humanos, los padres de todos nosotros, fueron tentados por un enemigo, un ángel maligno, y cometieron un acto de desobediencia contra Dios, el pecado original, tras el cual ocurrió la caída de la humanidad. Las potencias de nuestra alma se dañaron, especialmente nuestra voluntad. La voluntad del hombre, que en un principio nos servía para desear el bien y el sumo bien que es Dios, terminó inclinada de manera desordenada hacia males, bienes inferiores, hacia cosas que vulgarmente llamamos malas. A esta inclinación de la voluntad, contraria al bien supremo, la llamamos concupiscencia. Es una experiencia particular de todo ser humano el que otros hayan hecho algo que nos haya lastimado. Nosotros mismos hemos hecho cosas que han lastimado a los demás. Y además, hemos hecho cosas que nos lastiman a nosotros mismos. Y lo peor de todo esto es que lo hemos deseado. No ha hecho falta que nos obligaran. El apóstol San Pablo expresó este fenómeno en las siguientes palabras: no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. En esto consiste el drama de la humanidad, en que nos han herido, en que hemos herido a otros y nos hemos herido a nosotros mismos. Y ahora sabemos por qué nos pasa esto. La caída no se limitó únicamente a nuestros primeros padres, sino que es un rasgo hereditario espiritual. Todos nacemos herederos del pecado original. Esto no quiere decir que seamos constituidos culpables de un delito que no cometimos. No somos culpables de que Adán y Eva hayan desobedecido a Dios, pero lo que ellos hicieron sí tiene consecuencias para su descendencia. Sí somos herederos de su condición de pecadores. Todos los seres humanos heredamos esa herida en nuestra alma. Todos nacemos con la concupiscencia. Todos nacemos deseando bienes menores, males. Y aunque no somos culpables del pecado de Adán y Eva, sí heredamos esa herida en nuestra alma que nos constituye como pecadores, por lo que cada uno llega a cometer sus propios pecados particulares. Por eso todos nosotros, que tenemos una voluntad infinita para desear a Dios, que es infinito, terminamos deseando cosas finitas y muchas veces contrarias al bien. En esto consiste que tomemos decisiones que lastimen a otros y que nos lastimen a nosotros mismos. La herencia del pecado original puede ser una idea que nos genere rechazo de alguna manera, pero por un lado hace parte del contenido de la revelación y por el otro, por dura que sea, yo considero que es una explicación acertada a la condición humana que todos experimentamos. Todos realmente podemos identificarnos con lo que significa la caída y encontrar una explicación a una parte de nosotros mismos y de los demás que es dolorosa de asumir, pero que también es doloroso y difícil de explicar de otra manera. Y como la herencia del pecado original es la explicación importante a la que apunta la revelación y explica las experiencias particulares de todos nosotros, no podemos asumir el relato de Génesis respecto al origen del ser humano de una forma completamente alegórica. Es necesario que un ancestro común a todos los seres humanos haya desobedecido a Dios, su naturaleza haya caído y nos haya heredado esa naturaleza caída a todos los seres humanos. Sé que es difícil de conciliar con lo que hoy conocemos de la ciencia sobre nuestro origen, sobre el origen del mundo, pero se puede. Y como ya mencioné, vamos a hacer un video en su momento sobre esto. Entonces, de la revelación de Dios podemos sintetizar que el ser humano es un ser creado por Dios como el culmen de su creación, que es un ser material y natural, pero también sobrenatural y espiritual, que tiene un alma humana, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, que la imagen es su inteligencia para conocer a Dios, para conocer la verdad, y la semejanza es la voluntad para desear a Dios, para desear el bien. Pero que todos los seres humanos heredamos una naturaleza caída en la que nuestra voluntad se estropeó y ahora tendemos a desear cosas contrarias al bien supremo. Y es por eso que los demás nos hacen daño, que nosotros les hacemos daño y que nos hacemos daño a nosotros mismos. Por ahora quedamos en un panorama totalmente desalentador y triste. Podría parecer que estábamos mejor sin conocer estas cosas respecto a la revelación. Lo cierto es que estábamos igual, solo que antes no lo sabíamos. Sin embargo, esto se compone. Como el panorama no podría ser peor, ahora solo nos queda empezar a mejorar. Muy seguramente en este punto podemos plantearnos muchísimas preguntas como ¿por qué Dios permitió que los seres humanos cayeran?
¿Por qué Dios permitió que la serpiente los tentara? Si Dios sabía que Adán y Eva caerían, ¿por qué los creó en un primer lugar? Todo esto lo responderemos en su momento. Por ahora, este video termina aquí. Así que si encuentras que este video te ayudó a responder preguntas al interrogante de quién eres y te gustó lo que viste, te invito a que le des me gusta, te invito a que también te suscribas al canal para que no te pierdas nada de lo que sigue, te invito a que si conoces a alguien a quien le enriquecería conocer también quién es y estas reflexiones que hemos hecho sobre la revelación, te invito a que se lo compartas a él y a todo el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.